Libro de Ruth, capítulo número 3, versículo 1 en adelante, dice de la siguiente manera: Y después que volvió a su suegra, le dijo: Hija mía, yo voy a procurarte descanso y a disponer que lo pases bien. Este Booz, con cuyas criadas andas junta en el camino, es nuestro pariente, y esta noche avienta la cebada en su era. Lávate pues y úngete con los perfumes y ponte los mejores vestidos y encamínate a la era. Procura que no te vea hasta que haya acabado de comer y beber. Entonces, cuando se fuere a dormir, nota bien el sitio donde duerme, e irás y alzarás la capa por la parte con que se cubre los pies, y te acostarás allí y te pondrás a dormir. Él mismo te dirá, como pariente más cercano, lo que debes hacer. Y Ruth le respondió: yo haré cuanto tú me mandares. Seguimos viendo unas escenas bastante interesantes. Al principio les decía cómo Noemí, estando aún en Moab, no solamente con su manera de vivir, sino también con palabras, le pudo enseñar la ley del Señor y cómo conocerlo a Él a través de esa ley, es decir, de la palabra de Dios. A tal punto que cuando llegan a Judá, Ruth muy voluntariamente fue a espigar al campo donde hallara permiso, gracia, acogida en algún padre de familias que se mostrara compasivo con ella. Y llegó al campo de Booz, pero ¿cómo sabía ella que eso de espigar, cómo sabía ella que eso de el rebusco le pertenecía al pobre, al extranjero, al huérfano y a la viuda? Pues ya vemos cómo, a raíz de lo que dice la palabra, Noemí muy probablemente pudo haberle estado instruyendo desde un principio, porque eso era una ley expresa de Dios, dada por parte de Dios a su pueblo, en Levítico 19, versículos 9 al 10, y Deuteronomio 24, versículos 19 al 22, donde nos habla acerca de las leyes de santidad y justicia y leyes humanitarias. Y vemos a esta mujer, una mujer valiente, esforzada, y que Booz le dice que el Señor te premie por tu acción y recibas un cumplido galardón del Señor Dios de Israel, a quien has recurrido y debajo de cuyas alas te has amparado. Mire que ella acudió, fue al amparo de las alas del Dios de Israel, de la ley de nuestro Señor. Booz sabía eso. Booz sabía que no se estaba beneficiando de su tierra. Booz sabía que se estaba beneficiando era de la ley de Dios, lo que le correspondía a las personas necesitadas que mencioné anteriormente, que aunque quedaban en su propio campo, que aunque quedaban en su propia tierra, no le pertenecía a él, le pertenecía al extranjero. Era prohibido irlo a recoger, era prohibido tomarlo, porque eso era para el que no tenía la capacidad o sustento para vivir. Y esta mujer, cuando espigaba ya y comía incluso de su alimento, guardaba para llevarle a su suegra a casa, dice ahí el capítulo número 2. Y fue tanto el favor y la gracia que halló Ruth delante de Booz, que le dice que podía espigar entre los segadores. Pero llega un consejo de su suegra y le dice en el versículo 22 del capítulo 2 de Ruth, le dice:
Más vale, hija mía, que vayas a espigar entre sus criadas, no sea que en el rastrojo de otro se te opusiese alguno a que respigases. Ese fue un consejo de su suegra. Podemos ver en Noemí una mujer sabia, una mujer llena de palabra de Dios, de sabiduría, donde le dice: está bien, hija mía, está bien que Booz te puso a espigar entre sus segadores, y es una gran bendición, has hallado gracia, sí, pero más vale, hija mía, que vayas a respigar entre sus criadas, porque si de pronto vas a espigar entre los segadores, que de pronto en el rastrojo de otro se te oponga alguno a que respigues, ya que tan nueva, ya que por ser incluso extranjera, de pronto alguno de su propia, de la tierra de Judá, se opusiera, de pronto se levantara algún celo o envidia y se lo pusiera allá, y de pronto el problema se iba a acrecentar. Entonces el buen consejo de la suegra, es decir, de Noemí a Ruth, es: esperemos, siga con las criadas, que por ahí vamos bien. ¿Y cómo no iba a ir bien si habían llegado a un campo donde ya se le había dicho: no vayas a espigar a otro lugar porque aquí tienes todo? No hay necesidad de que se vaya a otro lugar. Entonces fue un buen consejo, y todo de pronto a paso lento pero firme, y su suegra le dice: esperemos, ya tenemos provisión, ya tenemos sustento, ya lo más difícil está listo. Ahora es el momento de que esperes, no vayas entre los segadores, sigue con sus criadas. Y es aquí, después de arduo trabajo, pasa algún tiempo y entra el capítulo 3, y su suegra le dice: hija mía, yo voy a procurarte descanso y a disponer que la pases bien. Era una mujer esforzada, y si le dijo que iba a procurar descanso, era porque ya todo también lo que ella había trabajado, quizá ya tenían abundancia, o de pronto no abundancia, pero sí lo necesario para tomarse unos días de descanso. Ya no solamente tenían para el diario, sino que tenían un poquitico más. Es hora de procurarte descanso y a disponer que la pases bien. Qué relación tan bonita entre suegra y nuera, ambas viudas, porque Elimelech, esposo de Noemí, muere allá en Moab, al igual que el esposo de Ruth, hijo de Noemí, y Elimelech muere también en Moab. Quedan viudas, y vemos en Ruth dos características, o prácticamente dos, no, las cuatro características se cumplían en ella. ¿Por qué? Porque era pobre. Ella había dejado todo atrás: la casa de sus padres, su tierra, incluso abandonó sus creencias, sus ídolos, sus dioses. Llegó, como diríamos nosotros, manicruzada a Judá, pobre, sin nada aparentemente, físicamente hablando, materialmente hablando. Aparte de eso, era extranjera, era viuda y huérfana. Pues digamos que sus padres no habían muerto, pero ella sí tomó la decisión de alejarse de ellos por seguir al Dios de Noemí, en la cual le dice: tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios. Una mujer valiente. Su suegra le dice: vamos a descansar, ya es hora de procurarte algún descanso, a disponer que la pases bien. Ya esa labor allí en ese lugar, como les decía ahora, no solamente les estaba dando para el sustento diario, sino que ya al tomarse un descanso ya tenían un poquitico más de ese diario. Y el Señor comenzó a bendecir esa casa por ampararse en la ley del Señor, en lo que la ley dispone, por ampararse a las alas del Señor Dios de Israel. No solamente tenían lo necesario, sino que ya comenzaba a abundar el alimento. Descansa, hija mía. Ahora le comienza a explicar ella
a Ruth lo que también decía la ley, no solamente en cuanto a la provisión del necesitado, sino en lo siguiente. Dice: ese Booz con cuyas criadas andas junta en el campo es nuestro pariente. Le va explicando que es familia de ellos, es el pariente más cercano en lo que ella sabía, en lo que ella conocía, pariente más cercano de su esposo fallecido. Entonces es nuestro pariente, y esta noche avienta la cebada en su era. Miren lo que le comienza a explicar. Y le dice: lávate pues y úngete con los perfumes y ponte los mejores vestidos y encamínate a la era. Ve allá donde él se encuentra. Procura que no te vea hasta que haya acabado de comer y beber. Entonces, cuando él se fuere a dormir, nota bien el sitio donde duerme, e irás y alzarás la capa por la parte con que se cubre los pies. Mucha atención. Que levante la capa por la parte con que se cubren los pies, no que se acueste al lado de él, sino que se acueste a los pies de él, es decir, de Booz. Y te pondrás a dormir. Te acostarás allí y te pondrás a dormir. Él mismo te dirá lo que debes hacer. Le respondió Ruth: yo haré cuanto tú me mandares. Booz era un hombre tan correcto, era un hombre tan temeroso de Dios, que Noemí sabía que en lo que ella le estaba aconsejando a su nuera, al él ver semejante situación allí, él le iba a explicar cuál era el paso a seguir. Y ya vamos mirando qué le está explicando Noemí a Ruth. ¿Por qué? Porque si uno se pone a ver y lee a la ligera, uno diría: este par de viudas se unieron, como diríamos en el interior, se amangualaron y van a procurar oportunidad para de pronto hacer caer a Booz, para aprovecharse de él, casarse con él y adueñarse del campo y ser herederos de todo ello. Pero no es así. En primer lugar, les dije: mucha atención. Cuando ella le dijo: ve al lugar donde él está dormido, levanta la capa con que se cubre sus pies, no al lado, sino sus pies, y acuéstate allí a los pies de Booz, y cuando ya él se dé cuenta, él te dirá lo que debes hacer. Porque Noemí sabía, que Booz también tenía conocimiento de las leyes dadas de Dios a su pueblo Israel. Y dice el versículo 6: se fue pues a la era e hizo todo lo que la suegra le había ordenado. Pero ¿por qué esta mujer hacía todo lo que la suegra le había ordenado? Porque ella veía en su suegra una mujer también íntegra, una mujer temerosa de Dios. Ella veía en Noemí, en su suegra, veía una mujer el cual tenía conocimiento de la palabra de Dios, y no solamente la enseñaba, sino que también se la mostraba con sus hechos. Por eso le obedeció, porque no cualquiera obedece a alguien, por lo menos si está bien puesta en sus 5 sentidos, si está sobrio. No obedece a alguien si le va a mandar a hacer algo malo. Esta mujer le obedece a su suegra. Y dice el versículo 7 del capítulo 3: y cuando Booz hubo comido y bebido, y habiéndose alegrado, he ido a dormir junto a un montón de gavillas. Dice: se llegó Ruth calladamente, y alzando la capa por los pies, se acostó allí, tal cual como le dijo su suegra. Cuando he aquí que a medianoche
despertó el hombre despavorido y turbado al ver una mujer acostada a sus pies. Era un hombre temeroso de Dios también, porque ver una mujer ahí y ellos dos solos, en vez de él aprovecharse de la situación, lo que le dio fue miedo, le dio temor. Dice la palabra del Señor que cuando él se despertó a la medianoche, se despertó despavorido y turbado al ver una mujer allí. ¿Qué está pasando aquí? Y le dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, soy Ruth, esclava tuya. Y mira lo que le dice Ruth a Booz: extiende tu manto sobre tu sierva, por cuanto eres el pariente cercano de mi marido. Por cuanto eres el pariente más cercano de mi marido. Pero no el manto con el que él se estaba cobijando. No el manto para ella seguir durmiendo allí o quizá acostarse con él, ya no a los pies sino al lado. No de ese manto. Cuando le dice extiende tu manto sobre tu sierva, le está hablando del manto de la ley del Señor Dios de Israel, en lo que el pariente más cercano a su familiar fallecido debía hacer para seguir conservando el nombre y la herencia de esa familia sobre la nación de Israel, para que no fuese cortada y fuese olvidada esa descendencia, esa genealogía, ese nombre de esa familia sobre la nación de Israel. Era ese manto que ella le estaba diciendo. Y qué bueno, mis amados hermanos, que de toda situación nosotros siempre podamos cobijarnos con el manto de la palabra de Dios. Y dice la palabra del Señor, esta mujer como ya tenía ese conocimiento. No el manto con que te cobijas, sino el de la ley. Podemos ver una vez más allí cómo Ruth, aparte o a pesar de ser extranjera, cómo Ruth había aprendido de su suegra Noemí, y ella le había enseñado no solamente el beneficio de la ley del Señor para el necesitado, para el pobre, el extranjero, el huérfano y la viuda, sino ahora también lo que la ley decía acerca de conservar el nombre de su familia sobre la nación de Israel. Mire qué maravilloso esto. Y Ruth era muy temerosa del Señor también. Ella había alcanzado un buen conocimiento en la ley del Señor, a tal punto que ella no le dice, ni la Biblia manifiesta, de que pero ¿cómo voy a hacer eso si ese hombre es muy viejito? Quizá, si ese hombre es mucho mayor que yo. No sabemos cuántos años tuviese allí Booz, pero era el pariente más cercano de Elimelech. Era más o menos por la edad de su suegro, del que había fallecido. Pero ella no se puso a ver eso. Porque cuando usted y yo nos amparamos bajo la ley del Señor, nosotros más que lo físico, más que lo material, podemos ir más allá. Podemos ver más bien en la voluntad del Señor y no lo que nuestros ojos carnales deseen o quieran tener. Porque cuando todo va en la voluntad de Dios, mi amado hermano y amigo, todo va a salir bien. No importa lo que sea, todo va a salir bien, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Eso es lo que nosotros tenemos que prestarle atención. Ella no se puso a mirar eso. Ella se puso a ver más allá de su materialismo, de la parte física. Ella pudo ver y aprender y temer a la palabra del Señor y al Señor mismo, y de saber de que había la oportunidad de que tanto su suegro que había fallecido como su esposo que también había fallecido, vio la oportunidad quizá de seguir prolongando ese nombre entre la nación. Y le dice, extiende tu manto sobre tu sierva, por cuanto eres el pariente más cercano de mi marido. ¿Cómo estaba aprendiendo esta mujer de Noemí acerca de la ley del Señor?
y el temor al Señor también. Versículo 10. Como para ponerle la cereza en el postre. Booz le responde: mire, bendita seas del Señor, hija mía, que has sobrepujado tu primera bondad y cordura con la que manifiestas ahora, pues siendo joven como eres, mire, siendo joven como eres, no has ido a buscar jóvenes, no has ido a buscar pobres, no has ido a buscar ricos, sino que has ido a buscar a los que la ley dispone. En otras palabras también, no se dejó guiar por sus sentimientos o por el deseo de la carne, sino que se dejó guiar por la voluntad del Señor a través de su ley. Y por eso la alaba. Pues siendo joven como eres, no has ido a buscar otros jóvenes como tú. Quizá una mujer bonita, no sabemos, pero aquí manifiesta que era joven y podía ser muy hermosa. No has ido a buscar pobres tampoco, porque quizá era la condición de ella. Y pues tampoco ricos, porque quién sabe si viendo la situación de ella se pudiese fijar en ella. Sino que has ido a buscar a aquellos que la ley dispone. Por tanto, no temas, que yo haré contigo cuanto me has dicho, puesto que todas las gentes de mi ciudad saben que tú eres mujer de virtud, mujer virtuosa. Pero ¿cuál fue la respuesta a eso? Ahí está: yo haré contigo cuanto me has dicho, no temas, no temas. Mire que el consejo de su suegra iba encaminado bien cuando se usa la palabra de verdad, como le dice Pablo a Timoteo, que usa bien la palabra de verdad. Iba ese buen consejo encaminado desde que le dijo: no te juntes con los segadores, sigue con las criadas para que nadie se te oponga, eres muy nueva. De pronto van a haber celos, van a haber contiendas, van a haber envidias, sigue con sus criadas. Ahora vemos este otro consejo y mire la respuesta que espera. Y claro, tuvo que ser una situación bastante incómoda. Primero andar escondida, que nadie la viera, hasta llegar al lugar donde se encontraba Booz solo. Tuvo que haber sido una situación incómoda, ¿cómo no? Pero todo iba en la voluntad de Dios. Todo iba bien encaminado por un buen consejo de una mujer temerosa de Dios. Por eso dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y mire, hermano, que la cuestión no solamente tiene que ser de palabras, sino de hechos, de actos. Porque vos le dice: puesto que todas las gentes de mi ciudad saben que tú eres mujer de virtud. Y miren lo que dice el versículo 12: no niego yo ser pariente, pero hay otro más cercano que yo. Ya vos sabía lo que tenía que hacer. De pronto no sabía de Ruth lo que había pasado, quizá muy poco. Pero él dice: no niego ser yo pariente, pero hay otro más cercano que yo. Entonces vamos a hacer algo. Descansa esta noche, que venida la mañana, si él quiere quedarse contigo por el derecho de proximidad, sea enhorabuena.
Mas si no quiere, mire lo que le dice este hombre temeroso del Señor. Dice: vive el Señor que yo sin falta te tomaré. Y así duerme hasta mañana. Ve, descansa en paz, tranquila, que ya de este asunto de aquí en adelante me encargo yo. Qué bueno, hermano, nosotros ampararnos en la ley del Señor, en su palabra, en su voluntad. Y puedo ver en Booz al Señor en esta mañana diciendo: tranquilos, descansen, no tengan temor, pues yo ya sé que se están amparando bajo mis alas. De ahí en adelante yo soy el que me encargo de su situación. Usted tenga cuidado de su salvación, de mis cosas, dice el Señor en esta mañana, que yo me voy a hacer cargo de lo que usted necesita. Por eso la palabra del Señor dice que primero tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura, serán añadidas, porque Él sabe cuál es nuestra necesidad. Él no dejará a su pueblo abandonado. Y dice el versículo 14: durmió pues a sus pies hasta el fin de la noche, y se levantó antes que los hombres pudiesen conocerse unos a otros. Antes de que los demás se despertaran, ella se levantó. Y dice la palabra del Señor: le dijo Booz: procura que nadie sepa que has venido acá. Claro, porque pues humanamente él sabía que si la veían salir de allá a ella, de pronto otros iban a mal pensar de la situación, cuando en realidad no había pasado nada. Vamos a evitarnos problemas. Vete, procura que nadie sepa que has venido acá. Y añadió: extiende el manto con que te cubres y tenle bien asido con ambas manos. Le extendió ella, y teniéndole, le midió 6 modios de cebada y se los cargó a cuestas. Así cargada entró en la ciudad y fue a su suegra, la cual le preguntó: ¿qué has hecho, hija mía, sobre lo que te encargué? Le contó Ruth todo lo que había hecho Booz por ella, y añadió: he aquí 6 modios de cebada que me ha dado, diciéndome: no quiero que vuelvas a tu suegra con las manos vacías. Mire que Noemí le había dicho: descansa, hija mía. Y en ese tiempo de descanso, pues se supone ya tenían provisión para ese tiempo de descanso. Y aunque estaba ella descansando, mire que el que está en la voluntad del Señor, aun cuando no hay de pronto para ir a recoger, el Señor sigue mandando el sustento, sigue enviando la provisión. Porque antes de ella irse, llega Booz y le dice: espera un momento, extiende el manto con que te cubres y sosténlo bien con tus manos, con ambas manos. Y le midió 6 modios de cebada y ella se los cargó y se fue. Es más, no la mandó mani vacía, y quizá le dio más de lo que pudo ella haberse ganado espigando durante esos días que estaba descansando. Porque cuando el Señor ve a aquel hermano que se refugia en sus alas, el Señor provee. Y donde pensamos a veces que no tenemos de dónde echar mano, Dios usa cualquier medio para mandar el sustento que usted y yo necesitamos, porque Él también sabe que nosotros, mientras estamos aquí, tenemos necesidades fisiológicas, tenemos necesidades materiales, tenemos necesidades mientras estamos aquí en esta tierra, mientras Él viene por nosotros, por su pueblo, porque Él sabe que somos hombres y mujeres de carne y hueso, común y corrientes. Y mire que no la mandó mani vacía. Y dice la palabra del Señor, cuando Ruth le comentó a ella lo que había sucedido y que había hecho todo cuanto le había dicho, Booz me dijo: no quiero que vuelvas a tu suegra con las manos vacías. Dijo entonces Noemí, mire lo que le dice, otro consejo más: espera
hija mía, hasta que veamos en qué para el asunto, porque Booz es hombre honrado, que no parará hasta que cumpla lo que ha prometido. Booz es hombre honrado y no parará hasta que cumpla lo que te ha prometido. Mire, Noemí, basándose en la ley del Señor y sabiendo que aquel hombre también conocía la ley del Señor y era temeroso de Dios, podía ver más o menos qué puede pasar, porque los que somos espirituales podemos discernir las cosas que son del Espíritu, dice la palabra del Señor. Entonces el Espíritu es el que nos guía a toda verdad. Y mire cómo todo se dio, porque entre hombres y mujeres conocedores de la palabra y temerosos de Dios, saben el camino por el cual el Señor les ha mostrado que deben andar. Y le dice: ahora vamos a esperar, hija mía, porque Booz es un hombre honrado. Como quien dice, ya metimos los papeles, ya metimos la solicitud, ahora esperemos, que sé que así como es él, no va a parar hasta que cumpla lo que te ha prometido. Él va a gestionar el asunto. Ahora nos resta a nosotros esperar. ¿Qué tal, mi amado hermano y amigo, si usted y yo nos amparamos bajo la ley del Señor, bajo las alas del Señor Dios de Israel? ¿Qué tal si hacemos esto? Y cuando usted y yo hacemos esto, podemos estar tranquilos de que el Señor está trabajando por nosotros. Mientras usted y yo seguimos meditando en la ley del Señor de día y de noche, dice que somos bienaventurados. Vamos a ser como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y por ahí cantamos una canción que dice que cuando Él queda en silencio es porque está trabajando, porque Él trabaja para los que confían. Nahum capítulo 1 versículo 7 dice la palabra del Señor: porque el Señor es bueno y es fortaleza en tiempo de angustia. Y dice también: y conoce a todos los que en Él confían. Y como Él conoce a los que confían en Él, pues entonces dice que Él para los justos es refugio, es fortaleza en el tiempo de angustia. Porque el Señor, dice el libro de los Salmos, es la salvación de su pueblo. Es la fortaleza de su pueblo. Y aquí nos resta a nosotros, así como Noemí después de ampararse en la ley del Señor, y también Ruth, ahora esperar la respuesta. ¿Y por qué nosotros no esperar respuesta de parte de Dios en determinados asuntos de nuestra vida? Pero mientras viene esa respuesta, mi hermano, no quiere decir que nos vamos a relajar. No. Quiere decir que tenemos nosotros que seguir buscando la palabra del Señor. Porque esta mujer Ruth, entre más aprendía de la ley del Señor, más beneficios y más promesas podía ella encontrar, y también cumpliéndose en ella misma. Esperemos, porque Él no va a parar hasta que se cumpla lo que te ha prometido. Qué bueno, mis amados hermanos y amigos, que nosotros tomemos ejemplo de Ruth. Tomemos ejemplo de Noemí. Porque he aquí Ruth representa la iglesia. Representa ese pueblo gentil que no tenía parte ni herencia en este asunto. Pero por la misericordia de Dios, por esa ley del rebusco, pudo hallar provisión, pudo hallar bendición, pudo hallar sustento
Y después vamos a ver en el capítulo 4 que eso, después de haber hallado a través del rebusco esa provisión de lo que ella no tenía y ni tenía la capacidad, ese rebusco después la hizo a ella heredera de todo ese campo. Pero tenemos que irnos amparando a la ley de nuestro Señor. Y cuando usted y yo poco a poco nos aferramos a sus promesas, Dios va abriendo caminos más grandes. Dios va abriendo en esa misma medida la ventana de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Esa es la bendición que el Señor tiene preparada para con nosotros. Que tomemos ejemplo de esta mujer, Ruth, tipo de la iglesia, y Noemí, tipo del carácter del creyente, del Hijo de Dios, que con el conocimiento de la palabra y el temor a Dios y su manera de enseñar, no solamente de palabra, de boca, sino con sus hechos, pudo conquistar, ganar una mujer que no tenía parte ni herencia en los asuntos del reino de Dios. Qué bueno que así nosotros como Noemí también podamos impactar el mundo que en este momento no tiene parte ni herencia en el reino de Dios, porque no conocen a Dios y menos pues no conocen la ley del Señor, porque para conocer al Señor lo conocemos a través de su ley, de su palabra. Por eso Noemí es el carácter del creyente, que pueda impactar a aquellos que todavía no han heredado esta bendición de la vida eterna. Y después de que hemos ganado, aquellos que van entrando poco a poco puedan tomar y podamos tomar el ejemplo de Ruth, de obedecer fielmente la palabra de Dios para poder ser ahora sí acreedores a más promesas que Dios tiene a través de su ley. Entonces, mis amados hermanos, espero que esta palabra en esta mañana nos haya servido una vez más para meditar de que no hay mejor refugio que la ley del Señor, porque allí lo conocemos a Él. Y Dios mediante, para el próximo domingo cerraremos este libro de Ruth en el capítulo 4, que más bendiciones el Señor nos tiene preparado a través de esta enseñanza. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos mis amados hermanos.